En directo desde el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, donde viene sesionando la Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene varios proyectos de resolución legislativa en su agenda, así como un predictamen que propone crear el distrito electoral para peruanos residentes en el extranjero. Del mismo modo, figura en su agenda la exposición del canciller Rafael Roncagliolo Orbegoso, ministro de Relaciones Exteriores, sobre la participación de su cartera en el viaje del señor Alexis Humala-Tasso a la Federación de Rusia como enviado especial del presidente de la República. Veamos. Saludo la presencia de la congresista Gabriela Pérez del Solar. ¿Perdón? Sí. Entonces, vamos a someter a votación su solicitud de incorporarse al grupo de trabajo. Los que estuvieran a favor, síganse levantar la mano por unanimidad. Existen pedidos de incorporación a ligas parlamentarias y lo que hay es un pedido del congresista Canches de retirarse de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Argentina y de incorporarse a la Liga Parlamentaria Perú-India. Asimismo, hay un pedido de la congresista Chávez Cosío de incorporarse a la Liga Peruano-China y Peruano-Marroquí, y del congresista Heriberto Benítez de incorporarse a la Liga Perú-Corea del Sur. Si hubiera acuerdo con estas incorporaciones, solicito se sirvan a expresar levantando la mano. Gracias, por unanimidad. Igualmente el retiro del congresista Canches de la Liga de Amistad Peruano-Argentina. En relación a pedidos, también solicitaría que el proyecto de ley 1552/2012 CR, que propone crear el distrito electoral para peruanos en el extranjero del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, sea decretado a la Comisión de Relaciones Exteriores para estudio y dictamen por el principio de especialidad en la materia, ya que solamente ha sido derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento. Si no hubiera objeción, convoco a pronunciarse a los miembros de la comisión. Los que estén a favor de solicitar que este proyecto sea decretado a la comisión, sírvase a levantar la mano. Igualmente por unanimidad. Con lo cual pasamos a orden del día. Sí, un pedido, la congresista Salgado. Sí, presidente. Bueno, en este caso, así como en el caso, bueno, saludamos la presencia del congresista Tubino, la presencia del congresista Alcorta, y en relación a este pedido debo informar que hace más de una semana cursamos una comunicación a la Cancillería, y no estoy seguro si también a la Presidencia del Consejo de Ministros, para solicitar información sobre los distintos eventos internacionales que están programados en el país. Está programado el del ASPA, que es el de los países árabes y latinoamericanos, está programado APEC, y está programado también el desarrollo de una reunión de UNASUR. Pero no hemos recibido hasta el momento una respuesta respecto al tema. En esa respuesta preguntábamos por los eventos, sus características, su composición, e igualmente sobre la propuesta que el Ejecutivo tenía de participación del Congreso en estas actividades. Hasta el momento no nos ha sido respondido. Va a venir el ministro en función de una invitación anterior que se le ha cursado ahora en la mañana, y quizás podrá informar también sobre ese tema. Pasamos entonces a orden del día. Han sido ya resueltos las incorporaciones a los grupos parlamentarios, grupos de trabajo y el tema del proyecto de ley 1452. Yo quisiera, antes de la presencia del ministro, plantear que hay 3 resoluciones legislativas que están en el orden del día, que desarrollan materias comunes, y propongo por ello sustentarlas en conjunto. Me refiero a los proyectos de ley, o los proyectos de resolución legislativa
951, 952 y 953, que se refieren a el protocolo que modifique el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia, el protocolo adicional número 3 sobre el mismo tema y el protocolo de resolución legislativa que se refiere al protocolo de Montreal, que igualmente es la modificación número 4 del convenio de Varsovia. En realidad, los protocolos que se someten a consideración regulan el transporte aéreo internacional en materia de cuál es la responsabilidad del transportador, de la empresa que transporta, y forman parte de lo que se ha denominado el sistema de Varsovia, constituido por el Convenio de Varsovia de 1929 y los sucesivos protocolos que la modificaron. Al respecto, conviene recordar que la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados establece que los tratados sucesivos concernientes a una misma materia, como son los que se refieren a los proyectos de estas resoluciones legislativas, las tres que ahora consideramos, solo obligan a los estados que firman cada uno de ellos, ¿no? Es decir, no tienen obligación general, sino solo competen a los estados que firman cada una de estas modificaciones, salvo que se disponga lo contrario, lo que no es el caso. Por lo tanto, cada uno de los tratados que someten a consideración son un acuerdo en sí mismo, que obligan solo a aquellos estados que son parte de ellos. Los protocolos materia de los proyectos de resolución legislativa 951, 952 y 953 suprimen, modifican, agregan o precisan diversos aspectos relativos al transporte de personas, de equipaje y de mercancías, y establecen la responsabilidad que tiene el transportista aéreo por los daños que pudieran ocasionarse a personas, mercancías o equipaje durante el transporte. Dicho de alguna manera, defienden al usuario del servicio del transporte y establecen la norma internacional al respecto. Los protocolos van depurando y afinando lo relativo a los documentos para el traslado de pasajeros y carga. Asimismo, limitan los montos de las indemnizaciones que se reciben. Así, mientras en los protocolos 1 y 2, que están siendo modificados por los protocolos 3, 4, ¿no? Que estamos viendo ahora, que están ratificados por nuestro país el año 97, la responsabilidad que tenía una empresa en el transporte de personas establecía una suma que iba de entre 8.300 y 16.600 derechos especiales de giro como indemnización, ¿no? Respectivamente en el caso de protocolo adicional número 3. En este se limita, en el que estamos sometiendo ahora a consideración, la suma se eleva a 100.000 derechos especiales de giro como mecanismo indemnizatorio o compensatorio frente a los daños que se puedan producir. Cierto es que esto incluye gasto por todo concepto, incluyendo los gastos en abogados y defensa que la parte afectada hiciera en este terreno. El derecho especial de giro, solo para precisar el concepto, fue creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional y inicialmente el derecho especial de giro se define como un valor equivalente a 0.888.671 gramos de oro fino, que en ese entonces era equivalente a $1 de los Estados Unidos. Posteriormente, Estados Unidos eliminó la paridad entre dólar y oro el año 73 y el derecho especial de giro se ha definido en base a una cesta de monedas que está integrada por el dólar norteamericano, por el euro, la libra esterlina y el yen japonés. El viernes pasado, el derecho especial de giro se cotizó a 0.645432 centavos de dólar, lo que implica que más o menos
lo que se estaría pagando, por ejemplo, en la cifra que mencioné, sería alrededor de unos 64.000, ¿no? $500 en compensación por los daños que se hubieran podido producir, por ejemplo, en el caso que he mencionado. En los casos de muerte o lesiones personales, sí es de aplicación el protocolo de La Haya a la Convención y establece que la indemnización por parte del transportista se limitaría a unos $10.714, es decir, 16.600 derechos especiales de giro según la cotización del viernes pasado. Pero si solamente es de aplicación la Convención de Varsovia, son aproximadamente $5.430 o 8.300 derechos especiales de giro. Estas cantidades son válidas en ausencia de un acuerdo diferente en cantidad mayor con la compañía. Los acuerdos en sumas inferiores son nulos, es decir, si por un arreglo directo con la compañía o un proceso judicial se consigue una cifra superior, el usuario o el afectado hace valer la cifra superior y las sumas inferiores son nulas. Mucho de lo establecido en los protocolos 3 y 4 han sido ya incorporados en la legislación nacional. Para la calificación del procedimiento que estamos empleando, de la vía constitucional en el perfeccionamiento interno de estos protocolos, se ha considerado que es de aplicación el artículo 56 de la Constitución Política, siguiendo el principio general que considera la vía agravada, ya que la internalización de los instrumentos internacionales predecesores han sido adoptados por la misma vía. El Protocolo de Montreal número 4, que es el proyecto 951, que modifica el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el Protocolo de La Haya del 28 de septiembre de 1955, fue adoptado el 25 de septiembre de 1975 en la ciudad de Montreal, Canadá. Entró en vigor el 14 de junio de 1998 y a la fecha 58 estados han depositado su ratificación. Estamos solicitando la ratificación de este. El protocolo adicional número 3, que modifique el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por los protocolos de La Haya el 28 de septiembre de 1955 y en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1971, fue hecho el 25 de septiembre de 1975 en la ciudad de Montreal, Canadá. Este protocolo no ha entrado en vigor, pues a la fecha solo 21 estados han depositado su instrumento de ratificación, siendo 30 los requeridos. De manera que al aprobarlo o ratificarlo estaríamos contribuyendo a aumentar el número para que pueda entrar en vigencia. Y el protocolo que modifique el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia, igualmente el 12 de octubre de 1929, modificado por el protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955, fue hecho el 8 de marzo de 1971 en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Entró en vigor el 1 de agosto del 63 y a la fecha 135 estados han depositado sus instrumentos de ratificación, por lo cual está en vigencia. Sobre estos 3 proyectos de resolución legislativa se han producido opiniones favorables según los casos de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Defensa, de la Dirección de Asuntos Aéreos y del Espacio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección Nacional de Soberanía y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Viceministerio de Economía y Finanzas. Se cuenta también con los informes de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y las correspondientes resoluciones supremas que disponen la remisión del protocolo al Congreso de la República. En conclusión, se requiere la aprobación previa del Congreso para que el Perú pueda depositar el instrumento de ratificación. Y para ello buscaremos proceder conforme al reglamento a solicitar el voto de los congresistas sobre cada uno de estos proyectos de resolución legislativa.
Entre algunos de ellos, los cambios que hay, por ejemplo, son que uno de ellos establece una modificación donde la compensación que se le da a la persona perjudicada por el transporte aéreo se paga en francos. Los francos ya no existen. Variaron al euro y entonces se varió hacia una denominación de derechos especiales de giro. Entonces, una modificación establecía el monto en francos y otra modificación establece el monto en derechos especiales de giro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es importante tener claro que tiene sentido ratificar cada uno de ellos porque se aplican cada uno de estos tratados según los países firmantes. Si no se es país firmante, no se aplica. El tratado que tiene que ver con los francos no lo han firmado determinada cantidad de países que no son los mismos necesariamente que han firmado los derechos especiales de giro. Saludo la presencia de la congresista Condori en la sesión. La congresista Alcorta pide el uso de la palabra. Yo quisiera informar, saludando la presencia de la congresista Espinosa en la sesión, quisiera informar a los miembros de la comisión que todos estos documentos han sido entregados al Congreso fechados 27 de marzo y recibidos el 2 de abril, o sea, de este año. O sea, estos son documentos presentados por la Cancillería ahora. Nosotros nos hemos buscado informar sobre el tema y lo que hay es un embalse de procedimientos no tramitados que nos afectan, porque en la medida en que no ratificamos los convenios tratados, no son de aplicación para nosotros. Y por lo tanto, los usuarios nacionales que, por ejemplo, requieren reclamar frente a los daños que se han producido en su carga o en personas, no pueden hacerlo apoyándose en estos tratados, solo pueden caminar por la vía judicial. Entonces, es indudable que aquí hay un problema de procedimiento. Yo ya he cursado una carta al canciller sobre este y otros problemas de procedimiento que he encontrado en la comisión, que tienen que ver también con que los documentos que nos son entregados no tienen necesariamente la fundamentación requerida en el reglamento del Congreso. Entonces, hemos hecho una revisión con el equipo técnico de la comisión de los problemas existentes y hemos cursado una carta a la Cancillería pidiéndole que las entidades o oficinas respectivas de la Cancillería tomen las medidas pertinentes para que los documentos sean entregados al Congreso con los requerimientos que el reglamento establece. Pero aquí no es que haya atraso de la Comisión ni atraso del Congreso. Aquí estamos tramitando el pedido que nos está llegando de la Cancillería con fecha 2 de abril en este terreno. Congresista Salgado. Bueno, como reitero, aquí hay que sopesar varios asuntos. El primero es, hemos cursado ya una comunicación al fin de la semana pasada pidiéndole a la Cancillería corrija procedimientos que están presentándose con características incompletas en los requerimientos que el reglamento del Congreso establece. Pero lo que hay que sopesar en este caso es que no proceder a la ratificación, en este caso a quien termina afectando es al usuario, no termina afectando a la dependencia del Estado. Correcto. Haremos llegar ese planteamiento y una explicación al respecto. Habría que tomar en cuenta también, dicho sea de paso, que estos documentos que provienen los más cercanos de 1971, en el caso de los aprobados en Guatemala, ¿no es cierto?, son documentos, dos de los tres que vamos a aprobar están vigentes, y el Perú tendría, por lo tanto, la posibilidad de adaptarse a ellos, y en uno de ellos todavía no hay el número de estados que han ratificado. Nosotros seríamos el estado número 22, se requieren 30. Entonces, yo creo que sería importante proceder en la revisión que hemos hecho. Los convenios, en términos prácticos, constituyen un mecanismo de defensa de los usuarios del transporte aéreo, tanto como personas como empresas, y resulta conveniente su aprobación. Razón por la cual yo pondría a consideración, con las observaciones señaladas para hacerlas llegar a la Cancillería, los predictámenes recaídos en estas resoluciones legislativas. Y si no hubiera otra intervención, propondría someter a votación el predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 951,
que propone aprobar el protocolo de Montreal número 4, que modifique el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955. Quienes estuvieran de acuerdo con este predictamen, sírvanse por favor levantar la mano. Por unanimidad. En segundo lugar, sometería a votación el predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa número 952-2011-PE, que propone aprobar el protocolo adicional número 3, que modifique el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por los protocolos hechos en La Haya el 28 de septiembre de 1955 y en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1971. Los miembros de la comisión que estuvieran a favor de aprobar este predictamen, sírvanse levantar la mano, por favor. Por unanimidad. Y tercero, propondría a votación el predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa número 953-2011, que propone aprobar el protocolo que modifique el convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955. Los miembros de la comisión que estuvieran a favor, sírvanse por favor levantar la mano. Por unanimidad. Saludo la presencia del congresista Julca en la reunión y de la congresista, el congresista Julio Rosas se abstiene en este último caso. Por lo tanto, el último predictamen es aprobado por mayoría. En tercer lugar, y dado que estamos antes de la presencia del canciller, que ha sido convocado a la reunión, quisiera poner en consideración de la comisión el predictamen recaído en los proyectos de ley 20/2011 CR, 348/2011-CR, 682/2011 CR, 854/2011 CR, 916/2011 CR, 1145/2011 CR y 1272/CR, al cual se sumaría el proyecto 1452, que ya hemos referido una vez que sea dictaminado a la comisión, que proponen crear el distrito electoral para peruanos residentes en el extranjero. Este punto de agenda entiendo que ha sido tratado ya en legislaturas anteriores. No obstante, a la fecha tenemos 7 iniciativas de diferentes grupos parlamentarios acumuladas en el dictamen. Los proyectos que están planteados a ser atendidos en términos de este predictamen pretenden modificar el artículo 21 de la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, con la finalidad de crear un distrito electoral para peruanos residentes en el extranjero. Hay una excepción, sin embargo, en las propuestas presentadas a la comisión, y es el proyecto de ley 916 de la congresista Chacón, que además solicita la modificación del artículo 90 de la Constitución Política del país, aumentando a 135 el número de congresistas. Dicho de otra manera, todos los proyectos, con excepción del proyecto de la congresista Chacón, se refieren a la modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y la congresista Chacón agrega a este planteamiento la modificación del artículo 90 de la Constitución Política del Perú, por lo cual ese proyecto está también en la Comisión de Constitución. Respecto al tema,
la comisión ha recibido opiniones del Ministerio de Relaciones Exteriores y la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones y del MEF. En el Ministerio de Relaciones Exteriores y la OMPE, debo decir que las opiniones están de acuerdo con la creación de una circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, hay tres elementos a resaltar. Está de acuerdo con la modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones del Jurado Nacional de Elecciones a fin de crear un distrito electoral para peruanos residentes en el extranjero. En segundo lugar, el Jurado Nacional de Elecciones propone una asignación fija de escaños y propone que sea un escaño. En tercer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones propone que el incremento del número de congresistas se produzca sin afectar la participación de otros distritos electorales, de forma tal de que se requiere la modificación del artículo 90 de la Constitución Política del Perú. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, desde el punto de vista presupuestal, con la finalidad de salvaguardar el principio del equilibrio presupuestario, consideran pertinente que el financiamiento de la propuesta sea a cargo de los organismos que conforman el sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC, además del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho de otra manera, la preocupación del MEF es una preocupación respecto al tema de quién paga este proceso, no del contenido mismo de este, y propone que lo asuman como costo los organismos electorales, el jurado, la OMPE y la RENIEC, además del Ministerio de Economía y Finanzas de su presupuesto regular. ¿Qué es lo que está planteado en este debate en relación a la propuesta? En primer lugar, está planteado el tema de la emigración peruana y la forma como esta emigración tiene un nivel de representación. Entre los años 1990 y 2009, la emigración alcanzó la cifra de 2.038.107 peruanos. 67% de estos 2 millones de peruanos han terminado radicando en otros países de América, 28.3% en Europa, 4% en Asia y 0.7% en Oceanía y África. Dicho de otra manera, el grueso están en América, 67%, y luego en importancia en Europa con 28.3%. Los que están en el exterior y están registrados, están legalmente en el exterior y se han registrado ante el consulado, tienen derecho a votar, pero su situación es que hoy la legislación obliga, como todos sabemos, a que voten por los candidatos por Lima Metropolitana, teniendo una población electoral de peruanos migrantes registrados en el exterior de 754.154 peruanos. Para ponerlo en términos comparativos, estamos en una situación que representa un volumen que supera más de 13 circunscripciones electorales del país, ¿no? Es un volumen de personas más grande que el que vota en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Me pide una interrupción la congresista Alcorta y debo comunicar que el canciller ya arribó. Bien, voy a solicitar a los miembros del Pleno, porque hay sesión a las 10, el canciller está aquí. Yo solicitaría que suspendamos la fundamentación del proyecto para recibir al canciller y luego, si da el tiempo, retomar la parte final y continuarlo en la siguiente sesión. Hay dos cosas que quisiera
decir antes de suspender brevemente la sesión para que pase el canciller. La primera es que necesitamos precisar el funcionamiento de la comisión porque el gobierno ha dispuesto que es feriado el 1 y 2 de noviembre y es feriado el 8. Entonces la comisión en términos prácticos va a perder 2 sesiones y yo propondría en este sentido que se tengan sesiones extraordinarias en los días viernes para suplir los días perdidos y poder encarar esta discusión, porque está pendiente este tema, se había quedado los jueves, disculpen, antes de la sesión, ¿no? Hacer sesiones a las 8, antes de la sesión. Entonces yo propongo que la comisión tome sobre el tema conocimiento y que en la siguiente sesión o antes de levantar esta, tomemos una definición de cómo encarar este asunto. Y 2, quisiera mencionar que el día viernes no hubo reunión de trabajo para discutir el tema de Convemar, que estaba planteado debatir en un grupo de trabajo porque no hubo quórum de la comisión para hacer la sesión de trabajo. De forma tal de que yo quisiera pedir que cuando hubieran problemas para asistir, estos fueran comunicados en el momento en el que proponemos la sesión, porque a quienes acudimos a la sesión nos representa una pérdida de tiempo, pero además porque enreda el trabajo de la comisión y el avance acumulando temas pendientes. Son 2 asuntos que quería mencionar. Sí, me disculpa, con esta Alcorta debo decirle que no solamente se ha confirmado por correo, sino que se ha confirmado personalmente. Han ido escaño por escaño a preguntarle a las personas sobre su asistencia. Por eso es un tema que me parece muy importante tenerlo claro y reitero, tendrán que ser sesiones extraordinarias las que hay que llevar adelante y por eso planteo que se vaya evaluando si se adopta los jueves, temprano en la mañana, lo cual establece un límite de tiempo, o se adopta los viernes en la mañana. Eso tomemos una decisión. Yo pido que lo vayan pensando y lo resolvemos al final. ¿Se puede pedir al presidente del Congreso que comience el pleno a las 10:30 para que todas las comisiones sesiones extraordinarias de 8 a 10, a las 8, todas, por ejemplo? Viernes no puedo. Bueno, tomemos una definición. Jueves. Quienes estuvieran a favor de que sea los días jueves en la mañana, 8. De 8 a 10. Bueno, de 8 a 9, efectivamente. A ver, presidente, Sí. Yo sugeriría... perdón. ¿Congresista Cuculiza? Yo me inclino por los jueves, presidente. ¿Congresista Alcorta? Yo sugeriría, presidente, que hablen con el presidente del Congreso para que el pleno comience a las 10:30 y todas las comisiones, por los mismos feriados y por los mismos motivos, puedan sesionar justamente en forma excepcional de 8 a 10 a 10:30 todos los jueves. Todas las comisiones sesionan y nos estaremos pues moviendo y movilizando como Cristo por todas partes. Muy bien, nosotros, si hubiera acuerdo con esta iniciativa, frente a las semanas en las cuales hay días feriados que afectan sesiones, estaría planteada la posibilidad de llevar esto a la Junta de Portavoces y a la mesa directiva. Quienes estuvieran a favor, sírvanse a levantar la mano. Entonces ha sido aprobado por unanimidad en la comisión hacer este planteamiento. Solicito dispensar de la aprobación del acta lo avanzado en la presente sesión para ejecutar los acuerdos adoptados. Quienes estuvieran a favor, sírvanse a levantar la mano. Quienes estuvieran en contra, aprobado. Suspendemos la sesión un minuto para que pueda pasar el señor ministro de Relaciones Exteriores en función de la invitación que le ha cursado la comisión. Vamos a reanudar la sesión saludando la presencia del señor Rafael Roncalio Orbegoso, ministro de Relaciones Exteriores, y quienes lo acompañan de la Cancillería. El ministro, como sabemos bien, ha sido convocado por acuerdo en mayoría de la comisión a fin de que informe sobre la participación de la Cancillería en lo que tuviera que ver con el viaje que realizara el señor Alexis Humala Tasso a la Federación de Rusia
como enviado especial del presidente de la República. En función, la invitación gira alrededor de la versión de la intervención de un embajador que ya no está en funciones, según entiendo, en haber preparado esta presencia y de si existe documentación al respecto. Todos los miembros de la comisión, creo, somos conscientes de que este es un hecho producido antes de su presencia en la Cancillería, porque es previo al 28 de julio y que, por lo tanto, en forma directa no habría un nivel de intervención o participación, pero la pregunta, entiendo yo, va dirigida a aclarar lo que tuviera que ver con si la Cancillería jugó algún papel en este viaje del señor Alexis Sumalatazo a la Federación Rusa. Entonces, le doy la palabra al señor ministro para que ponga lo que considere pertinente y sugiero a los miembros de la comisión que las preguntas e interrogantes se expresen después de la presentación para que el ministro pueda dar respuesta a las interrogantes que hubiera. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Javier Díaz Canseco. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero intervenir en este debate porque me parece que hay unas cosas que tienen que quedar claras. En primer lugar, de los documentos a la vista y de la información, el señor Alexis Humala no ha ido representando al Estado peruano, ni ha sido acreditado por ningún organismo del Estado peruano, ni ha ido en representación de la Cancillería. Y si lo hubiera ido, ha ido en representación de la Cancillería del gobierno del señor Alan García Pérez y del señor canciller de aquel entonces, José Antonio García Belaúnde, porque ningún otro estaba en funciones. Estaba en funciones el señor García Belaúnde. Cualquier documentación que hubiera sido emitida y cualquier informe que hubiera sido recibido sobre este caso lo tendría que haber procesado la Cancillería a cargo del canciller García Belaúnde. En segundo lugar, el señor Humérez es un funcionario pasado a retiro el año 2009. Por lo tanto, tampoco podía estar actuando como funcionario, podía estar actuando como una persona que conoce el tema, asesorando personalmente a quien crea conveniente. En tercer lugar, el señor Alexis Sumalatazo es quien gestiona su propio viaje, según consta del documento que ha sido entregado aquí. Él le dirige una carta al embajador de la Federación Rusa en el Perú y él tramita su viaje. No conozco, y ha sido dicho aquí, que no obra tampoco en los archivos de la Cancillería, ningún documento de la Cancillería gestionando el viaje. Y por supuesto que cualquier grupo político, organización o persona puede tramitar las relaciones que crea convenientes. ¿Sí? ¿Cómo no? Me piden interrupción a la congresista Salgado. Gracias. Es la opinión de la congresista Salgado, no es la mía. Y yo me he reunido con numerosos cancilleres, sin ninguna intervención de la Cancillería. Me he reunido con el señor Willy Brandt, por ejemplo, después de que se produjo la matanza de los penales aquí. Y la organización internacional socialista se comprometió a una investigación que no realizó. Yo gestioné la cita, yo tuve la reunión, no hubo participación de la Cancillería y le expuse al señor Willy Brandt lo que pensaba políticamente en representación de mi organización política. No estaba representando al Estado peruano, no estaba representando, el señor Humala tampoco está representando al Estado peruano. El señor Humala en la carta que envía no dice que representa ni al gobierno, ni a la Cancillería, ni hay ningún trámite de la Cancillería de aquel entonces. Se representa a sí mismo y dice que lleva una carta del actual presidente de la República que no ejercía función pública. Entonces, lo que correspondería aclarar aquí es si el señor Alexis Humala llevó una carta del señor Ollantumala y si esa carta del señor Ollantumala rebasa los trámites que corresponden a una fuerza política. Cualquier fuerza política puede tener relaciones con quien crea convenientes. ¿No? Sí, cómo no, congresista Salgado. Gracias. Entonces, señora presidenta, esta carta está firmada por Alexis Sumalatazo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Nacionalista Peruano.
está claro a quién está representando. Está representando a una organización política. Yo no tengo la más remota idea, ni simpatía, ni relación, ni participación en ninguna intervención del señor Alexis Humala respecto a la promoción de negocios o arreglos de acuerdos para reparar helicópteros o lo que fuera que él pretende promover. Lo que me queda claro es que no hay una representación del Estado, hay una representación político-partidaria y está suscrita en la carta de solicitud en este terreno buscando determinadas cosas que por supuesto que está intentando mejorar su relación seguramente económica, empresarial. Desconozco cuáles son sus intereses en este terreno, pero por otro lado me pregunto si esta comisión, la Comisión de Relaciones Exteriores, va a asumir una función investigadora respecto a este tema. Entendí que esto lo está viendo la Comisión de Fiscalización y que ha pedido facultades. Varios de nosotros nos hemos pronunciado favorablemente a que tenga facultades de comisión investigadora. Entonces me parece que hay que tomar una definición sobre el tema, porque el ministro de Relaciones Exteriores actual, que no era ministro en ese momento, todos estos trámites se hacen entre junio y julio del año pasado. Entonces, quien tendría que estar explicando, sentado aquí, es el canciller de aquel entonces, que tendría que explicarnos qué es lo que hizo la embajada, si pidió cuentas a la embajada en ese momento, etcétera, respecto a este tema, porque este tema se hizo público antes del ingreso del canciller Roncaliolo a la función. Y ese es un tema que a mí me parece que tendría que ser definido si es que tiene sentido verlo aquí. Yo, por lo tanto, considero que... Presidente, perdón, voy a suspender 3 minutos la sesión por motivos personales. Señores, congresistas, se reanuda la sesión. Está en la palabra el congresista Javier Canseco, le otorga la intervención al congresista Luz Salgado y luego a Julio Rosas. Entonces, señora presidenta, en primer lugar yo nunca hablo en nombre de nadie, hablo en nombre mío. No acostumbro ser ni portavoz, ni lobista, ni nada por el estilo. Hablo directamente y digo lo que pienso. Y yo me pronuncié por un planteamiento de que la Cancillería presente un informe escrito, porque me parecía que estaba suficientemente claro que si alguna Cancillería tiene responsabilidad en explicaciones respecto a este tema es la Cancillería anterior, del gobierno del señor Alan García Pérez, porque estos hechos culminaron el 5 de julio, ya este era un hecho público en el país. Si aquí había una supuesta usurpación de funciones, a quien le correspondía operar era el canciller que estaba en ese momento. El canciller operó, pero mi pregunta central es si esta comisión es la que se va a encargar de revisar este tema. Si se va a encargar, yo solicitaré que se nos dé facultades de comisión investigadora para actuar como corresponde frente al tema. Lo que me parece es que debemos buscar decisiones que tengan resultados concretos. Y efectivamente, yo ni avalo ni respaldo la actuación que tuvo el señor Alexis Humala Tasso ante la Comisión de Fiscalización, pero eso no me conduce a ubicar la responsabilidad de si se actuó o no frente a este tema en un canciller que no estaba en funciones y en un periodo en el cual había otra administración que debía explicar si es que había algo irregular. Entonces, yo quisiera terminar, señora presidenta, esta intervención en la que intervengo para exponer mi punto de vista personal respecto al tema, señalando que sí quisiera que el canciller nos informara, como ha sido visto en la comisión antes de su presencia aquí, respondiéndonos a una comunicación que hemos cursado, y es si la Comisión de Relaciones Exteriores va a tener un nivel de participación y de información respecto a eventos internacionales que se llevan a cabo en el país, entre ellas la reunión que tiene que ver con los países árabes y latinoamericanos, la reunión que tiene que ver con UNASUR y otras que están programadas en el país y respecto de las cuales quisiéramos tener un punto de vista formalmente. Con eso, señora presidenta, yo termino. Muchas gracias.
Bien, de esa manera se viene desarrollando la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores que tiene la presencia del Canciller de la República, Rafael Roncagliolo, quien ha informado sobre la participación de su cartera en el viaje del señor Alexis Humala-Tasso a la Federación de Rusia como enviado especial del presidente de la República. El canciller ha precisado textualmente: hemos buscado en los archivos de la Cancillería documentación sobre este viaje, pero no existe. Durante el debate se ha planteado la posibilidad de que esta comisión solicite facultades de comisión investigadora, a lo cual el canciller ha señalado que si el Congreso de la República decide hacer una investigación, contará con el apoyo de la Cancillería, pero dejó en claro que el presidente de la República, Ollanta Humala-Tasso, no tenía conocimiento de esta situación. Esa es la información que tenemos entonces desde el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, donde viene sesionando desde muy temprano la Comisión de Relaciones Exteriores, que precisamente en este momento ha finalizado su sesión.